Versículo A, ahí estamos grabando. Buenas noches, entonces saludamos para que quede en la grabación a todos nuestros queridos hermanos. De la esclavitud a la libertad es el tema que nos convoca en esta noche. Y hay un versículo, yo decía, áureo o clave, que ilumina en el Nuevo Testamento las cosas que sucedieron en el Antiguo. Y el apóstol Pablo, refiriéndose justamente a la salida de la esclavitud de Egipto hacia la libertad de la tierra prometida, en 1 capítulo 10, versículo 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Parafraseando el versículo, agregaríamos que somos iguales a ellos, porque no nos tenemos que creer ni mejores ni peores. Somos exactamente la misma cosa que ellos. Y por eso está este versículo. Y fíjense cómo culmina. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Eish, esa terminología en griego, age, que significa también el fin del mundo. Nosotros estamos en una posición privilegiada, hermanos, así que vamos a ver de comparar lo que le sucedió a ellos a grandes rasgos. Voy a completar esta lámina para que ustedes puedan seguirme en el pensamiento. Arriba están los puntos emblemáticos de la salida de la esclavitud de Egipto hacia la libertad de la tierra prometida, Canaán. Y debajo de esta línea de sucesión de los tiempos están las cosas de la vida del creyente que se pueden comparar con esos puntos emblemáticos históricos que registra la nación de Israel. Por ejemplo, Egipto es figura del mundo y la salida de Egipto en Éxodo capítulo 12, 41 al 42, representa el día de nuestra conversión, el día de nuestra salvación. Dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sucede que hay muchos todavía cautivos por el pecado en el mundo que no han conocido a Cristo porque como dice 2 Corintios 4:4, el Dios con minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Jesucristo y por eso todavía están en tinieblas. Nosotros, queridos, experimentamos esta liberación espiritual gracias a la salvación en Cristo. Israel, saliendo entonces de la esclavitud de Egipto, se enfrentó al Mar Rojo por delante para cruzarlo y detrás al ejército de los egipcios que lo perseguían. Ese cruce del Mar Rojo, que es un punto emblemático en todas las escrituras, representa el día de las aguas del bautismo en el creyente. En el día en que dijimos, dejo al mundo y sigo a Cristo, muero. ¿De qué forma lo dejo? Muero al mundo y vivo para Cristo, Romanos 6:2. Otro punto emblemático ha sido en el Éxodo 17, entre la peregrinación en el desierto y antes de llegar al Sinaí. Y eso representa la vida del peregrino, del creyente rumbo al cielo. ¿Sí? Así que es la vida cristiana, Romanos 8, hasta que llega a la gran pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo, verdad? Sin embargo, en esta vida vamos a agregar algunos detalles aquí en el medio. Hay luchas, hay altos, bajos, hay momentos difíciles como momentos realmente alegres y bendecidos. Así que de eso se trata la vida cristiana, ¿verdad? Y arriba Israel cuando llegó al pie del monte Sinaí en Éxodo capítulo 19, otro capítulo paradigmático, ejemplar, modelo, ¿eso qué representa? Representa la consagración. Muchos de nosotros que tenemos nuestros hogares, nuestros trabajos, también estamos consagrados al Señor, no solamente como aquellos misioneros de tiempo completo, porque si bien tenemos nuestras labores para sostenimiento de nuestros hogares y también de la iglesia,
lo hacemos dependiendo del Señor. Y luego llega el arribo a la tierra prometida, Canaán. Esto no representa en la vida del creyente el cielo. Los eruditos coinciden en que fue a través de muchas luchas y las batallas tuvieron persecución aún entrando en Canaán. Así que eso representa a la madurez espiritual. El punto culmine en donde llega el creyente a su vida madura y puede también ayudar a edificarse a otros. Queridos, la vida cristiana es una vida en donde el Señor tiene una presencia preponderante y también dominante, y el Señor lo hace para que nosotros podamos crecer, para que podamos madurar lo más pronto posible. No solamente está con su gracia desde el momento de la salvación, sino que también nos acompaña día a día para nuestro crecimiento. Y ¿cómo es que salieron de Egipto? Ustedes deben haber ya estudiado y recordado las plagas, ¿verdad? ¿Cuántas fueron? Seguimos sumando. ¿Hay más? Sí, hay más. 10. Hasta que llegó la muerte de los primogénitos. Impresionante demostración del Señor que lo sacó con brazo fuerte y brazo poderoso de la esclavitud. ¿Cuántas de estas tocaron a Egipto? Absolutamente todas. ¿Y cuántas al pueblo de Dios? Solamente las tres primeras. La gracia del Señor les alcanzó para el resto, incluso cuando Egipto había tinieblas, las casitas de los israelitas tenían luz. El Salmo 78 es impresionante cómo narra con detalle todo lo que había sucedido aproximadamente 500 años después de estos hechos. Y hay puntos que tenemos que aprender a definir, por ejemplo, la palabra Pascua. ¿Qué significa la palabra Pascua? Ahí está en Éxodo capítulo 12, versículo 27. Significa pesá. ¿Y qué es pesá? Pesá en el hebreo antiguo representa el día en que Dios pasó por mi casa y me salvó. Eso representa la palabra pesá. Para un judío practicante de hoy, que practica el Pesá, también se lo explican de la misma manera. Es impresionante cómo este pueblo terrenal de Dios sigue con estos ritos, ceremonias y religión antiguo testamentaria, pero sigue sin creer en Jesucristo. No lo acompañan con fe. Qué tristeza. Así que bueno, esta fiesta ahora pasa al Nuevo Testamento, y ¿qué dice el Señor? Que nuestra Pascua es Cristo. Pablo en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 dice de la levadura del Antiguo Testamento, porque nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros y es el Señor Jesucristo. Otra palabra clave, salida. Esta palabra salida es interesante porque viene del hebreo antiguo, que fue reconstruido porque es una lengua muerta, que fue reconstruida a mediados del siglo pasado, yatzá. Y es una salida, es una palabra fuerte que se utiliza también para abortar o para abandonar. De ahí que viene esta raíz de abandonar para nunca más volver. Y fue así, nunca más pisaron Egipto. Y por eso representa el día de la salvación del creyente. Y tercer palabra, éxodo. Es una palabra que no fue traducida, que fue puesta directamente desde ese idioma arcaico a nuestro español, y tiene una raíz de salir, salir, ex, y andar fuera. Es también la raíz utilizada para la palabra extranjero, por eso andar fuera, como en otro lugar. Y anduvieron toda una generación, 40 años anduvieron fuera, hasta que llegaron a la tierra prometida y se acabó el éxodo. Qué bendición. Así que esto nos va a dar una profunda lección a nosotros que somos hijos de Dios, para sentirnos acompañados en todo momento, sea en nuestra etapa de la vida cristiana que estemos atravesando. Hoy hay muchos conectados,
pero quizá atravesando distintas circunstancias. Quiero que sepas que el Señor Jesús te está acompañando, es fiel y no nos dejará. Siempre estará con nosotros. Quizá en algún momento cerrará su boca para no hacerse oír. Y quizás te sentirás solo y en desespero, pero jamás estarás solo porque el Señor nos acompaña en todo momento y nos va a querer hacer crecer. ¿Cómo fue el momento de la salida? Miren al final del capítulo 12 que dice que Dios dio gracia al pueblo y le dieron toda clase de favores los egipcios con tal de que se vayan. Qué cosa, ¿eh? Los que al principio no querían dejar salir, después pedían por favor que salgan. ¿Cómo es el mundo, eh? El mundo disfruta de la vida, los jóvenes de la juventud, la gente adulta de las posesiones, pero cuando les va mal enseguida, levantan su vista al cielo y claman, Dios mío, desesperadamente. Así es el mundo, ¿eh? Pero cuando todos están en las buenas, nadie se acuerda de Dios. La palabra de Dios tiene estos ejemplos tan fuertes para hacernos recordar cómo somos nosotros. Nosotros tenemos que acordarnos de Dios todos los días de nuestra vida, no solamente cuando nos reunimos en la iglesia. Miren ustedes cómo fue la bendición y vamos a sacar una conclusión también de esto. Salieron todos, 12:31, hacendados, 12:32, alimentados, 12:34, enriquecidos, 12:35 al 36, armados también salieron, porque cuando enfrentan a Amalek pueden vencer en la batalla porque hasta las armas de los egipcios se llevaron. 13:18. Salieron equipados también con herramientas, porque Bezaleel y Aholiab fueron artesanos que pudieron engarzar piedras preciosas en el oro, en la plata, para armar todos los elementos del tabernáculo. Y también salieron sin guerra, salieron con la libertad del Espíritu Santo y también ninguno de ellos se enfermó. Dice el Señor, cuiden de no comer carne cruda. Ahí está haciendo esa advertencia en el capítulo 2. Y también coman sin levadura. El Señor era el médico de su pueblo. Anduvieron sanos todo el tiempo de la peregrinación, salvo, no, no me llamen la atención, en algún momento en donde sí se enfermaron hasta de muerte, pero eso fue disciplina del Señor. Tanto la lepra que contrajo María, hermana de Moisés, como también los que fueron mordidos por las serpientes en el desierto. Pero ¿qué conclusión nosotros podemos sacar de esto? Miren lo que en 430 años de esclavitud no pudieron conseguir. Vivían bajo el látigo opresor de la nación de los egipcios y fueron extranjeros durante tantas generaciones. Lo que no consiguieron durante tanto tiempo, Dios se los dio en un instante. Dice el Salmo 127, eh, por demás es que os levantéis de madrugada y volváis tarde de trabajar, pues que a su amado dará Dios mientras duerma. Dios se encarga de darle al injusto que amontone para después repartir al justo. Así termina el capítulo 2 de Eclesiastés. Queridos míos, nosotros tenemos que aprender a descansar en el Señor. En este mundo está lleno de afanes y de ansiedades. ¿Cuándo tendré? ¿Cuándo poseeré? ¿Cuándo alcanzaré? ¿Cuándo llegaré? Si descansas en el Señor, dejas que Él sea el dador de las bendiciones. Cuando las consigues vos a las bendiciones, entre comillas, no son bendiciones. Y todo eso puede no ser sostenible. En cambio, la bendición de Dios es sostenible, perdura en el tiempo. Porque así dice que el proverbio, la vida del justo es como la luz de la aurora, que va increciente hasta que el día es perfecto. Así es la bendición del Señor. Avanzando entonces, llegamos a lo que es este mapa, este dibujo de dónde estaban asentados los israelitas acá en la tierra de Gosén. Todo esto verde, frondoso,
muy bendecida esta tierra, es la tierra del Gosén, que es el cauce del río Nilo antes de desembocar en la costa mediterránea, forma un delta. Todo un valle irrigado que actualmente también es muy fértil. Y esta es la tierra que le dio el faraón de aquel entonces a la familia de Jacob cuando había entrado. Y ahí formaron las ciudades Pitón y Ramesés. Así que si salieron de aquí, había una ruta costera al mar Mediterráneo que en 11 días de camino de un hombre llegaban a la tierra prometida. Pero Dios no los llevó por ahí, porque el Señor tenía otros propósitos para su pueblo y no los llevó al desierto por pecado, de ninguna manera. Ellos pecaron después, en Cades Barnea, pero por eso permanecieron una generación en el desierto. Pero aquí no. Cuando salieron de la libertad de la esclavitud, el Señor los condujo al desierto porque tenía un propósito loable, exaltador. Era de formar de una familia grande una pequeña nación y esa nación que prospere. Entonces había que poner en orden los tres poderes. Acá le llamamos orden, orden ejecutivo, legislativo y judicial, como está en todo país. Está el orden ejecutivo también en el pueblo de Dios. ¿Y quién era el que iba a presidir ejecutivamente al pueblo de Dios? Jehová. Por eso era un gobierno teocrático. Después, cuando pasan mucho tiempo y en la época de los jueces, piden rey, que viene Samuel y se enoja, Dios le dice, no se enojan contigo, yo me enojo porque mi pueblo me ha desechado a mí, porque era un gobierno teocrático. Israel, por mirar a las naciones vecinas, había querido copiar esa forma de gobierno. Pero el Señor tenía que establecer este gobierno. También en el orden legislativo debía darles una ley. Les dio primeramente el decálogo y después inspiró a Moisés para que escriba el Pentateuco, dentro de lo cual está el libro de Levíticos, toda la ley. Así que era la tribu de Leví la encargada de poder llevar adelante todo el cumplimiento de esa ley para todo el pueblo. También había un orden judicial. Ustedes pueden leer de que la carga no la llevó solamente Moisés. También Dios les hizo elegir 70 ancianos. Y Moisés a todo asunto que tenía que resolver, llamaba, el Señor les decía, convoca a los 70 ancianos. Y se hacía acompañar y decidían toda clase de orden judicial. Esto va a pasar al Nuevo Testamento, al orden eclesiástico, en donde el Señor establece el gobierno de cada iglesia local a través de ancianos, de sus ancianos. Así que el Hijo de Dios sabe vivir bajo autoridad de la palabra de Dios y bajo autoridad del gobierno que el Señor pone en su pueblo. ¡Qué bendición, queridos hermanos! Miren, faltaba algo a esto, el territorio. Así que después de haberlos formado como nación, el Señor los llevaría, estaban preparados directamente a la tierra prometida, pero ahí fue que pasó Cades Barnea. Bueno, números 13. Aquí hay una ruta antes de pasar que les quiero mostrar. Miren, pasando, primero quiero aclarar, todo es el Mar Rojo aquí. Todo esto grande, es gigantesco este brazo que sale del Océano Índico hacia el norte, formando el Mar Rojo. ¿Por qué es tan profundo el Mar Rojo? Que está entre Arabia Saudita y la parte oriental de África, que es Egipto. ¿Por qué es tan profundo? Porque hay una falla y es la falla eh, arábigo-palestina. Arábigo-palestina que se mete por aquí y va por aquí. Es una falla impresionante en las plataformas submarinas y por eso es tan profundo el Mar Rojo. Cuando llega a la península del Sinaí, que les aclaro de antemano, esta península del Sinaí es parte de Egipto y siempre fue parte de Egipto, salvo en alguna época del siglo XX que pasó a manos de Israel
antes que Israel pueda acceder a este territorio, en la guerra de los 6 días fue de Israel, pero después Israel lo devolvió a Egipto. A Israel, como conoce la Biblia, o sea, la Biblia de Israel es nuestro Antiguo Testamento. Entonces conoce el Antiguo Testamento a Israel. Les devolvió esta península porque toda la vida fue egipcia. Tengan en cuenta eso. Entonces cuando llega esta península del Sinaí al Mar Rojo, el Mar Rojo se abre en dos brazos. El brazo de Arabia, que por eso se llama el Golfo de Acabá, porque es el Golfo de Arabia, el Golfo de Acabá y el brazo occidental, que es el Golfo de Suez. Por eso el canal de Suez, que se empezó a cavar y a construir en el siglo XIX y terminado a mediados o en la cuarta parte del siglo XX, una mega obra mundial, se llama el canal de Suez. ¿Por qué se llama? Porque el Golfo es de Suez. Pero por eso la palabra dice el Mar Rojo, cruzaron el Mar Rojo, porque tanto el brazo oriental como Acabá, como el occidental, Suez, es Mar Rojo. Pero cuando la marea baja, cuando la marea baja, se producen pasos. Aquí se producen pasos que ya no están por el canal de Suez, pero por supuesto estamos hablando de miles de años atrás, se producían pasos que por eso deducimos de que este no fue el cruce real que menciona la Biblia del Mar Rojo, aunque tradicionalmente la ruta era esta, y entrados en la península del Sinaí, costeando toda una zona tremendamente accidentada geográficamente, llena de montañas, ya la vamos a ver, venían orillando todo lo que era el Golfo de Suez hasta que llegaban aquí al conocido tradicionalmente como el Monte Sinaí. ¿Por qué? ¿Por qué todavía no se deja de aceptar definitivamente esta ruta? ¿Por qué? Porque acá se encuentra el monasterio de Santa Catalina, ahora sí pasamos a esta, en donde se han encontrado unos códices invaluables, importantísimos, que datan de muchísimos siglos, mucho tiempo. Esto es del medioevo. Y acá está el monasterio de Santa Catalina, ¿sí? Y acá están reproducidos los fragmentos de Esther y acá están las páginas antiquísimas. Esto no se puede tocar de tan antiguo que es este códice, ¿sí? Muy bien, entonces esto se encontró allí. ¿Dónde se encontró? En la ruta que es eh, conocida antiguamente y se ha aceptado como tradicional en la península del Sinaí. Pues bien, ahora nosotros podemos considerar que hay más rutas. Desde acá, desde la tierra de Gosén, en el delta del Nilo, estaba la costera al mar Mediterráneo en primer lugar, viaje de 11 días a Canaán. La segunda es una que está más adentro del desierto, y esta también se puede bifurcar a su vez para Arabia, que puede ser la que tomó Moisés cuando huyó después de haber matado al egipcio y se fue a Madián, tierra de Madián. Madián está acá en pleno Arabia Saudita, no en la península del Sinaí. Y aparte, la península del Sinaí no es Arabia, reitero, es Egipto. Hay otra tercera ruta que se mete por adentro de estas montañas, pero que es casi imposible de poderla seguir. Y también hay otra que se encontró recientemente, finales del siglo XX, que lleva aquí a una playa que se encuentra grande en la zona, se llama del Wadi Watir en árabe, porque en definitiva en Egipto también se habla en árabe. Un árabe que tiene modo egipcio, pero es árabe. Y es la zona del Wadi Watir y se llega acá al New Weiba, todo en árabe, New Weiba, que es una playa y que viene a través de un camino totalmente escondido
que se vino a encontrar recientemente. Aquí está en esta foto satelital. Ustedes pueden ver el canal de Suez ahora que divide definitivamente todo este brazo de Suez y ya no hay zona que se pueda cruzar aunque la marea esté baja. Pero después que cruzan, ya es península del Sinaí, es Sucot, que es un nombre bíblico. El Señor les dice, rodeen por Sucot, y es notable entonces cómo los lleva hacia Sucot, no los lleva hacia la península del Sinaí o el Bajo Sinaí, los lleva hacia Sucot, para que después vengan a Pihairot, y después a Baal-Zephón. Todos estos son nombres del Éxodo, nombres bíblicos. Y se ha encontrado esta ruta entre las montañas que son como, forman la cuenca de esas montañas de donde ocurren lluvias muy esporádicas, pero ocurren, y entonces se conducen todas al punto más bajo que hay geográficamente, y a eso se le llama cuenca, al punto más bajo del perfil geográfico. Entonces, cuando hay agua, la escorrentía lo lleva hacia el mar. Y ahí está las playas del Nuweiba, Nuweiba, ven, N-U-W-E-I-B larga A, Nuweiba, en la zona de Wadi Watir, que está todo en árabe, no en hebreo. Es muy interesante esto. Vamos a ver un poco más. Esta sería una foto de la playa del Nuweiba, en Wadi Guatira, ahí está escrito, ¿ven? Y acá está la dirección de la web donde ustedes pueden visitar el caso del Éxodo, que es esta ruta que acabo de decir que estuvo escondida durante mucho tiempo y recientemente puede haber sido otra, esta la ruta real de Israel. Ya les voy a decir cuál es mi conclusión. ¿Por qué? Éxodo 14:2 dice, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de, ahí está, ¿ven? Pihairot. ¿Y esto qué significa? Significa canal del río. Así que si toda esta zona es de montaña, de accidentes geográficos, de perfiles altos en la superficie de la Tierra, hay pequeñas subcuencas, pero no tienen una forma de camino, no tienen una forma de camino, cosa que pueda atravesar toda la península del Sinaí. Solamente esta. ¿Y a dónde llega? Llega a una playa que está aquí, con ese nombre, y dice el Señor, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, hacia el mar. Delante de él acamparéis junto al mar. Si nosotros veíamos el otro brazo de Suez, no es un mar, era como un arroyo que se podía ver la otra orilla enseguida. En cambio acá no, este es el muy grande mar frente a ellos. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Ahora, este versículo llamó la atención siempre a todo el mundo. ¿Por qué van a estar encerrados en el desierto si los persigue el ejército de Faraón? Pueden acercarse. El desierto no puede encerrar a nadie. Entonces, primero, el desierto como tierra árida, donde nada florece, y lo que no significa que no tenga montañas, montes. Y después hay un versículo que muestra que Egipto persiguió a Israel, pero también los alcanzó. ¿Y qué significa esto? Encerrados están, en que habría montañas hacia un lado, montañas hacia el otro, y adelante el mar, donde el Señor les dice que acampen. ¿Y quién tenían detrás? Al ejército de Faraón que los perseguía. Entonces, acá sí se entiende en este perfil geográfico que pueden haber sido encerrados. No así si el cruce del Mar Rojo era la otra ruta hacia el brazo de Suez, que no estarían encerrados porque sería todo un perfil llano, 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 llano.
¿Qué significa Pihairot? Canal del río, canal del río. Y puede ser, es muy rara esta terminología, puede ser que haya estado, eh, tenga una raíz copto, que sería lo que es el lenguaje con que hablaban los egipcios, o tenga una raíz también árabe. Ahora, si nosotros nos acercáramos, como está esta flecha, a ver esta boca, veríamos algo así. Ahí está, como un canal que forma un río. Y si nosotros nos acercamos, veríamos esto. Lógicamente, esta foto está trucada, digamos, está pintada como reproduciendo en esa época lo que puede llegar a haber sido. Y esto es lo que malogra mucho de esta teoría, porque fueron tocados estas fotografías y estos hallazgos arqueológicos. Ahora vamos a ver cómo se ve esto en el día de hoy. Miren, volvemos más cerca hacia la playa del Nugueiba y ustedes van a ver que acá hay dos rutas. Una ruta que costea toda la formación montañosa y se va hacia el sur de la península del Sinaí. Acá esta ruta se abre y hay asentamientos urbanos y también aquí como para veranear. Ahora lo vamos a ver más de cerca esto, pero ahora sí les cuento que hay entre nosotros conectados un exalumno del seminario de apologética nuestro, que se llama el hermano Bellomusto. Y está conectado y él es un entusiasta de la arqueología y tuvo oportunidad de viajar hasta allí. Bueno, tuvo oportunidad, o por supuesto, el Señor le abrió puertas y él también, para llegar hasta este lugar y poder comprobar todo lo que había aprendido en nuestro seminario. Y él me pasó un video cuando estaba allá, dice, llegó a la primera parada y dijo, esto se lo tengo que enviar a Osmar para que vea cómo se ve esta entrada. Miren, acá está el video y él viajando en el micro. Miren las montañas, la altura que tiene. Y ahora va a entrar en Pigairot, la boca del canal. Ahí está. Ahí inicia, tal cual como se ve hoy. Miren lo amplio que es y todo esto forma un camino que lleva hasta el otro lado de la península del Sinaí. Lo volvemos a ver, miren la altura de las montañas. Él está aquí conectado ahora en esta reunión, ¿eh? Hugo Bello Musto. Así que después de la reunión les puede preguntar el que quiera cómo se ve el mar, ¿eh? Entonces supongamos que aquí está la columna de la Shekinah del Señor que acompañaba al campamento y dice que la columna se levantó, se elevó, porque siempre iba adelante la columna, pero dice que se elevó y se puso entre el campamento de Israel y también el ejército de Egipto. Y entonces no lo pudieron alcanzar a Israel. ¿Por qué? Porque de un lado tenían montaña, de otro lado montaña, y hacia el frente tenían la Shekinah. Y aquí tendríamos que agregar a todas las personas, ahí está, como si fuera el campamento de Israel. ¿Y qué dice Éxodo 14, 19 al 20? Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era nube y tinieblas para los egipcios, pero era lumbrera para el pueblo de Israel. Así es la palabra. Así es el Señor. Es tinieblas para los que se pierden. No la entienden porque ellos no tienen fe, pero es
qué lumbrera es para nosotros, para el pueblo del Señor. Ah, Dios mío. ¿Y esto qué coherencia tiene con el escrito bíblico? Porque es una playa tal cual como para... Dice que salieron como 800.000 hombres de a pie, sin contar mujeres, niños y ancianos. Porque después ellos se prepararon para la guerra al mando de Josué. Así que esto tiene mucha coherencia, ¿sí? Llegamos entonces al borde de la playa, o sea, vemos ahora este borde de la playa, es este borde, y ustedes pueden ver cómo hay agua cristalina en este brazo oriental del Mar Rojo, llamado el Aqabá, ¿sí? El Mar de Aqabá, que es el Mar Rojo también. Pero ustedes vean que son de aguas cristalinas y se puede ver aquí más claro y aquí más oscuro porque acá la arena todavía está playito y acá ya es más profundo, pero miren ustedes acá en la parte sur cómo sigue este tono más cristalino porque es más playito y pareciera que se mete acá como la arena formando un paso, un puente playito, pero acá es profundo y más allá es profundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa que hay como un puente submarino de arena, en donde aquí hay un barco encallado que nunca lo han podido quitar, recordando de que ahí es muy playito. ¿Y qué tan profundo es antes? Aquí hay reconstrucción digital. Este sería la parte del Nueva, la playa, donde habrían estado acampando antes de cruzar, y visto desde arriba en este dibujo sería esta playa. ¿Eh? Y aquí es profundo todo este mar, y aquí es profundo, pero acá no, acá es playito. Hay como un puente subacuático, abajo queda un poquito de mar y acá enseguidita está la arena, formando como un puente para cruzar a Arabia Saudita. Si lo vemos en un plano de curvas altimétricas, un ingeniero me va a entender, Pedro ya debe saber que estamos hablando aquí. Aquí estas curvas nos referencian de que acá es profundo y acá es profundo. Pero aquí no, aquí ya no hay curvas de nivel, están las de la ladera, las del costado. ¿Por qué? Porque acá hay un puente subacuático de arena. O sea, por más que el Señor haya abierto el Mar Rojo como muro a la derecha y muro a la izquierda, como estamos acostumbrados a leer en la palabra, el pueblo no podría haber descendido tan profundamente. Aún cruzando el seco, no hubiera podido. ¿Por qué? Porque después, ¿cómo escalaba? Desde tanta profundidad, ¿cómo escalaba hacia la otra plataforma? No podrían. Entonces, aunque el mar fue abierto como muro, recalco, fue abierto, muro a la derecha y muro a la izquierda, necesitaban un paso franco que no sea tan profundo. Así que dice Éxodo 14:29, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo por muro a su derecha y a su izquierda el mar. Como si en la playa, cuando el Señor le dijo, avancen y a Moisés con tu vara toca el mar, se abrió y cruzaron por esas arenas, playitas que estaban ahí debajo de la superficie, pero todo el mar se conformó como muros, milagrosamente, milagro del Señor para ellos. Y dice en 14:23 que todo el ejército de Faraón los siguió. Y esto está sacado, este dibujo de grabados que hay de la época de los egipcios en las tumbas. Así que cuando cruzó todo el pueblo de Dios, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza y encontró que estaban en pleno cruce todo el ejército de Faraón. Y así volvieron las aguas y todo el ejército de Faraón se ahogó.
quizá tendría que hallarse algún Pecius, porque arqueología subacuática, todos los hallazgos de la arqueología subacuática no se le llama arqueología, sino Pecius. ¿Mm? Entonces, algún rastro quizá de que esto haya ocurrido y esté bajo las aguas como testimonio milenario de este evento. Y bueno, este señor es el doctor Lennart Möller, que es de la universidad, aquí está, de Estocolmo, Suecia. Y esta señora, la doctora paleontóloga Vivette Caponten, que ellos hicieron varias expediciones hacia el lugar y ustedes en la dirección de web que ya les di y esto se está grabando, pueden volver a verlo y copiar la dirección, si no yo se las paso por el grupo. Hay más de 2 horas de grabación y donde muestran toda esta expedición, miren lo cristalina del agua en esa zona, encontraron formaciones de coral que son inusuales. Siempre el coral se agarra a las rocas o algo firme y crece en horizontal. Pero encontraron corales con forma de ruedas de carruajes con ejes volteados. Y por eso hay muchas fotos. Miren, por ejemplo, este coral formándose en torno a una rueda y a un muñón de una rueda. Aquí hay costillas, restos óseos. Miren esto, parece una rueda con un eje partido. Acá nunca un coral se va a formar en vertical y en forma de árbol. Acá también hay coral. Entonces esto parece rueda, eje y rueda de un carro volteado. Ahora, ¿por qué esto no fue ¿por qué esto no fue tan difundido entre la arqueología? ¿Por qué? Porque fue profanada la escena arqueológica. Y nosotros estamos en una época de la arqueología que se ha transformado en ciencia y buscan de investigar los hallazgos y estudiarlos de forma forense. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos reconstruyeron una rueda en la actualidad, ¿eh? Una rueda como si fuera la de un carro de egipcio y la colocaron en el lugar comparándola con estas formaciones coralíneas alrededor de estos posibles ruedas con muñones. Y esto se llama contaminar la escena. Incluso miren acá en esta foto, ellos rompieron una masa de coral y la pusieron sobre su rueda. Entonces, directamente esto ha sido totalmente descartado de cualquier universidad y estudio de la arqueología moderna. Esto causa repulsión entre los profesionales y por eso no se ha difundido esto. Pero más allá de eso, las formaciones están. Y realmente nosotros no necesitamos que la arqueología confirme el dato bíblico, porque eso no aporta nuestra fe. La Biblia no necesita de otro medio para que convalide su registro bíblico, de ninguna manera. Pero sí esto nos lleva a un plano más real de qué fue lo que sucedió. Para eso sirve, ¿verdad? Lo mismo que esto, por ejemplo, les invito a ver. No sé si se oye el audio. No, el sonido no se escucha, Omar. Ah, bueno, entonces les voy a contar. Este es un arqueólogo que entró en una tumba egipcia, por supuesto, y encontró grabados en las paredes internas que había egipcios de un ejército que se había ahogado. Ahí están. Ejército ahogado que se ahogaron en el mar. Miren.
Esto es una fuente extra bíblica que viene a confirmar un dato bíblico. Y así como eh, es que muchos versículos bíblicos se vienen a confirmar con datos extra bíblicos. Y eso es un perfecto argumento para entablar una conversación con los inconversos y mostrarles de que todo lo que dice la palabra de Dios es un registro histórico, fidedigno. Hay muchos arqueólogos que cavan en Grecia para tratar de demostrar que la mitología griega ha sido histórica, pero hasta el día de hoy han fracasado. No se pudo demostrar de que todos los oráculos de Delfos, incluso la homilía de Homero, la Ilíada y la Odisea de Homero, fuesen real, porque no se pudo comprobar nada. En cambio, todos los caminos que muestra y cuenta las Sagradas Escrituras, las ciudades, los lugares, cómo fueron, cuánto tiempo llevó, cómo viajaron, todo, absolutamente todo se confirma por las ruinas que se pueden encontrar hoy en día. Impresionante. Volvemos al Éxodo. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. Y su pueblo vio por fin la libertad experimentada en carne propia. ¿Cómo alabaron al Señor? Con júbilo, con guía y en plenitud del Espíritu, el día que vieron a sus enemigos derrotados por Jehová, por nuestro gran Dios Salvador. De cuánta bendición ha sido para esta nación poder tener esta epopeya en en el centro de su historia y de su corazón. ¿Por qué el Señor entonces los llevó al desierto? Porque allí los probó. Así dice la Biblia. Y este es un tema también que nos toca de cerca a los cristianos en este tiempo. Miren, hay tres pasajes que nos muestran definidamente por qué de la prueba. Deuteronomio 8:2 dice, y aprenderás de Jehová, a obedecer a Jehová, que te ha traído por este desierto espantoso y te probó. ¿Para qué? Para si habías de obedecer o no su palabra. Para eso está la prueba. La prueba la manda el Señor. No hay que confundir con tentación. A veces la prueba puede permitir la tentación, a veces no. Así que la prueba la vamos a tener que atravesar para que nosotros aprendamos a obedecer al Señor. También el versículo 16 del mismo capítulo vuelve a decir que fueron probados para saber si habrían o no de guardar su palabra. Así que para poder recibir las bendiciones y para poder valorar su palabra es que vamos a ser probados. Y finalmente en el 13:3 dice que has sido probado en este desierto tremendo para saber si ibas a amar o no a Jehová tu Dios. Y de esto, ¿qué deducimos? Que cuando somos expuestos a la prueba, y como en el desierto fue expuesto Israel, el Señor los analizó y les hizo pasar por una experiencia de modo tal que ellos puedan ver que han crecido, ver que han madurado. La prueba nos somete a una exposición de lo que somos y hacemos. Así que la prueba va a traer resultados. Dios desafía nuestro orgullo, nuestra confianza, nuestro ego y abre ante nosotros la posibilidad de salir vencedores en la prueba, entramos en una nueva etapa. Eso es lo que pasó con Israel. Cuando Israel fue probado y aprobó la prueba, entraron en una nueva, bendita y feliz etapa. Cuanto más es probado el creyente, mayor madurez alcanza. Así que la prueba es un tiempo de reflexión, padecimiento, expectación, pero también para maduración.
y nuestras oraciones se tornan en petición en la prueba. Y en la bendición, cuando termina la prueba, viene la bendición. Es un tiempo de gozo, aliento, estímulo, alabanza y gratitud. Pero permítanme encerrar todo esto. Todo esto es la vida cristiana. Prueba y bendición. No todo es bendición, porque el Señor no va a criar holgazanes, va a criar buenos hijos suyos. Tampoco todo es prueba, porque si no sería un fastidio imposible de cumplir. Seríamos los más dignos de conmiseración. Nos sentiríamos frustrados. Así que es un equilibrio entre la prueba y la bendición. Las pruebas nos maduran, las bendiciones nos alientan. Y sí que el Señor sabe alentar, motivar, estimular a sus hijos a que estemos siguiéndole contentos. Pero el Señor también sabe probar a sus hijos para que nosotros podamos madurar. Así que finalizamos, mis queridos, con este versículo que empezamos. Todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros y están escritas para amonestarnos, advertirnos, porque en definitiva nos han alcanzado los fines de los siglos, el final de los